con leche te vas a casar con una señorita que sabe pensar, que puede opinar y va a trabajar, que sabe abrir la puerta para ir a estudiar. Con este sí, con este no, con este jovencito no me caso yo. Mi nombre es Walter Alonso Bustamante Tejada, soy historiador y desde los estudios de género me he dedicado al trabajo por el reconocimiento de las diversidades, especialmente la diversidad sexual y de género. Estoy hoy conversando con los y las jóvenes de Redacción de Paz porque hay un interés por plantearse acciones desde el liderazgo para trabajar en sus comunidades por el reconocimiento de la diversidad y por la convivencia. Una primera respuesta a la pregunta es la concepción que hemos tenido de igualdad en relación con la diferencia. Desafortunadamente se nos ha hecho pensar que la igualdad es lo mismo que homogeneidad, que ser iguales es borrar nuestras diferencias, y eso es un problema. Y si nos damos cuenta, cuando hemos hablado de diversidad, no falta quien nos diga, no, pero es que ¿para qué centrarnos en la diferencia? Finalmente todos somos seres humanos. Ahí hay un peligro, porque en efecto sí, somos todos seres humanos, somos iguales en que tenemos vida y dignidad, pero en la vida cotidiana se nos trata de manera diferente según nuestras características, según nuestras historias, según nuestras costumbres y tradiciones. Y por eso entonces tenemos que tener siempre muy presente, somos iguales como seres humanos, somos iguales en dignidad, pero somos diferentes porque tenemos diferentes historias, procedencias, costumbres y características. Y que esas diferencias no tienen que ser un motivo de trato desigual. Una segunda respuesta es la que tiene que ver con la ciudadanía. Esta categoría ha tenido también un proceso histórico. Por ejemplo, en la Constitución Política de 1886 en Colombia, el artículo 15 decía: son ciudadanos los colombianos, varones, mayores de 21 años, que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita y otro medio legítimo de subsistencia. Este artículo venía acompañado de toda una tradición europea que nos decía que el ciudadano, ¿quién era? El varón, blanco, católico, heterosexual, mayor de edad y con ingresos. Si miramos bien estas categorías, nos damos cuenta quiénes no eran ciudadanos en Colombia a finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX. No eran ciudadanas las mujeres, no eran ciudadanos indígenas y afrodescendientes, no eran ciudadanos los no creyentes o los que no eran católicos, no eran ciudadanos homosexuales y lesbianas, no eran ciudadanos los niños, las niñas, los jóvenes, y no eran ciudadanos las personas pobres o sin ingresos. A lo largo del siglo XX, estos sectores de la sociedad han trabajado para el reconocimiento de su ciudadanía, de sus características como válidas y de su dignidad. Por eso es que, si nos damos cuenta, hoy hay algunos sectores que están luchando más que otros porque son a los que más dificultad les ha dado el reconocimiento de esa diferencia, y es la que tiene que ver, por ejemplo, con la población LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Lo que está viviendo esta población hoy lo vivieron las mujeres, lo vivieron indígenas, lo vivieron afrodescendientes y otros sectores de la sociedad. Una tercera respuesta a la pregunta que estamos tratando de por qué nos cuesta todavía reconocer el valor de la diferencia como una riqueza es el que tiene que ver con la dificultad que tenemos para entender la dignidad. Les hablaba ahora que somos iguales y somos iguales en dignidad. Pero ¿qué es la dignidad? Es aquello que tenemos por el hecho de ser seres humanos que no tienen ningún valor y que precisamente es lo que nos permite existir y ser reconocidos por otros y otras. Quiero citar las características que tienen que ver con la dignidad y que nos ha dado la Corte Constitucional en una de sus sentencias, la sentencia T881 de 2002. La dignidad tiene que ver con la autonomía y la libertad, es decir, con la posibilidad de vivir como uno quiera. Segunda característica, tener condiciones materiales para que ese vivir sea posible y se pueda vivir bien.
Y la tercera característica de la dignidad es que se pueda vivir sin humillaciones ni exclusiones por esa forma de vida que se elija. Ahí está centrada la dignidad. Entonces, si queremos trabajar para el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, es que se reconozca también esa dignidad como parte de la diferencia que somos cada uno y cada una de nosotras. Y una cuarta respuesta a la pregunta de por qué cuesta el reconocimiento de la diferencia es porque además nosotros y nosotras vivimos en medio de unos sistemas que nos atraviesan y que nos hacen ver la diferencia de manera desigual. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de partes que están organizadas, que funcionan de manera articulada y que en la medida en que funcionan hacen que el sistema esté vigente. Si una parte de esas deja de funcionar, el sistema se falla, se cae, colapsa o se transforma también, ¿sí? Voy a mencionar solo 3 sistemas de muchos que nos atraviesan. Por ejemplo, está el sistema racial. El sistema racial es el que se inventa las razas, ¿no? El que además inventa esas razas de manera jerárquica, es decir, unas razas que valen más que otras. Desde ahí entonces se genera el racismo, la discriminación y la exclusión y el no reconocimiento a esas razas que se consideran que valen menos. Hay otro sistema capitalista. Se inventa las clases sociales y determina que hay una clase que vale más que otra, que explota a otra y unas clases que valen menos. Y ese sistema capitalista crea entonces el clasismo, el valorar a las personas según su clase social y el determinar para unas clases mejores condiciones y para otras menos condiciones más débiles o más insuficientes. Y un tercer sistema que nos interesa mucho hoy también es el sistema sexo-género. ¿En qué consiste ese sistema? En que según el sexo, es decir, según los genitales con los que nacemos, se nos dice si tiene pene y testículos, tiene que sentirse y ser un hombre. Si nace con vulva y vagina, tiene que ser y sentirse una mujer. Además, se nos asigna por ese sexo un género. Entonces, si se dice que tiene que ser mujer, tiene que ser femenina. Si dice que tiene que ser hombre, tiene que ser masculino, de acuerdo a las características que da la cultura. Y además estas dos personas tienen que ser heterosexuales, es decir, a ese que le dicen que es hombre le tienen que gustar solamente las mujeres, y ojalá muchas, porque eso en nuestra cultura es signo de hombría. Y a la que le dicen que tiene que ser mujer, le tienen que gustar los hombres, pero eso sí, solamente uno. Porque si le gusta más de uno, entonces ahí sí hay un problema, porque pone en situación de riesgo no su dignidad, sino la dignidad del varón que la quiere tener. Este es el sistema sexo-género, donde también es jerárquica. En nuestra cultura vale más lo masculino, vale más lo que diga el hombre, es el que se le da la carne más grande, es el que puede entrar a la hora que quiera, es el que puede caminar por el espacio público sin riesgo que lo agredan, mientras que las mujeres, mientras que lo femenino es visto de menor valor, en mayor riesgo, y de ahí surge entonces el sexismo, donde tenemos que comportarnos de acuerdo a esas características de superioridad de la masculinidad y de inferioridad que se considera de la feminidad. Pero además, este sistema sexo-género es el que genera la exclusión de otros que no se acomodan a ese sistema. Entonces, por ejemplo, están las mujeres lesbianas, están los hombres gay y homosexuales, están los hombres y mujeres bisexuales, están las personas trans, es decir, quien nace con unos genitales de macho pero se siente mujer, o quien nace con unos genitales de hembra y se siente hombre. Son personas entonces que están en nuestros contextos, que están en nuestros municipios, en nuestras ciudades, y que por ese sistema sexo-género son discriminadas, son violentadas, y es nuestro trabajo, nuestra invitación hoy como líderes y lideresas, transformar esos imaginarios que impiden el reconocimiento de estas personas y de su dignidad, de tener la vida que quieren elegir, que por ese motivo no se les discrimine ni se les humille. Bueno, líderes y lideresas de Redacción de Paz, vamos a pasar ahora entonces al segundo punto, y es plantearles algunas propuestas que les puedan servir o para incorporarles a su acción o que les den ideas para otras actividades que puedan realizar. Y para esto voy a comenzar presentándoles otro cuento.
Este cuento es el que se llama Rinocerontes de Colores. Son Totó, Fede y Rilke, que eran cachorros de rinoceronte. En algún momento tenían que elegir si querían ser rinoceronto o rinoceronta. Pero uno de ellos, Rilke, no sabe qué quiere ser. No quiere ser rinoceronto o rinoceronta. Y empieza a hacer las actividades que hacen tanto rinocerontos como rinocerontas. En algún momento, cuando ha pasado el tiempo, un cachorrito, Ruan, le pregunta: Rilke, ¿tú qué eres? ¿Rinoceronto o rinoceronta? Y Rilke le dice: nada, yo no quiero ser ni rinoceronto ni rinoceronta, yo soy Rilke. Esa es la invitación de este cuento, que cada uno pueda hacer lo que siente que quiere ser, que como lo dijimos ya, es parte también de la dignidad de la persona. Y ahí viene entonces la primera propuesta. La primera propuesta es que cada uno y cada una de ustedes pueda hacer el ejercicio consciente de autorreconocerse, de darse cuenta que todos y todas de alguna manera hacemos parte de la diferencia, que el diferente no es el otro. Entonces, que hagan un ejercicio personal de cuál es mi diferencia, en qué soy diferente yo de las demás personas. Puedo ser diferente en muchas cosas, en mis características, pero además que se pregunten: ¿por qué características personales he sido tratado de manera desigual? Y viene la segunda propuesta, que tiene que ver con algo que ha acompañado esta conversación, y han sido los cuentos, ¿sí? Soy un apasionado por la educación y porque transformemos la educación. Es una necesidad, pero también podemos hacerla de manera diferente. Y ahí es cuando les voy a hablar a ustedes de la educación no sexista. ¿Cuáles son los cuentos sexistas? Los que nos han contado, que forman princesas rosaditas, débiles, lloronas, esperando a un príncipe, y príncipes azules, valientes, que no se cuidan, que se exponen y que asumen todos los riesgos. La propuesta es que nos contemos otros cuentos, cuentos que nos permitan pensarnos de manera diferente, donde cada quien, como Rilke, pueda ser el mismo, ¿no? Y no tenga que asumir unas características que le impongan. Tengo una experiencia en un municipio del nordeste de Antioquia con un colectivo precisamente de población LGBT. Leímos el cuento de Rinocerontes de Colores y este cuento se les convirtió como en una herramienta muy importante y decidieron adoptar un jardín infantil del pueblo al cual iban y apoyaban con la lectura de cuentos no sexistas, con la idea de que estos niños y estas niñas pudieran escuchar otros cuentos, otros relatos y pensarse de una manera diferente. Está entonces Rinocerontes de Colores, que va a estar dentro de la herramienta para el uso de ustedes. Uno muy conocido, el de los amigos de Elmer, el elefante, que es de colores. Hay una producción que se ha venido haciendo en los últimos años y es la que tiene que ver con las antiprincesas, que son cuentos que cuentan la historia de mujeres de la vida real, ¿no? Mujeres de América Latina que han construido su vida y que pueden servir de motivación para los niños y niñas. Violeta Parra, Gilda, Juana Azurduy, Clarice Lispector, Frida Kahlo, y también han ido surgiendo los antihéroes, ¿sí? Las historias de hombres que también puede ser referente para nuevas generaciones. Van el de Eduardo Galeano y el de Julio Cortázar. Entonces son otras posibilidades. Les propongo entonces 3 preguntas que ayuden a su reflexión y a pensar acciones en sus territorios. La primera es: ¿cómo nos imaginamos esos otros mundos? ¿Cómo nos imaginamos la construcción de otros mundos donde se valore realmente la diferencia? La segunda pregunta es que miren en sus territorios y se den cuenta qué grupos, organizaciones, colectivos están allá trabajando y que tienen que ver con la diferencia. Conózcanlas
y además encuentren y respóndanse qué tienen en común estas organizaciones y grupos en el trabajo por la diferencia. Y en tercer lugar, una pregunta muy importante ustedes como redacción de paz, y es por qué creen importante el reconocimiento de la diferencia para la paz.